Príncipe problemático. Capítulo 10. Palabras románticas. Erna se la había pasado 3 días enferma en cama, pero después del tercer día por fin pudo levantarse y sentarse en la mesa del desayuno. Al ver a su esposa sentada dignamente, Björn sonrió y bromeó con ella, quien se acomodó el chal y le mandó una mirada espinosa. Después de eso, la hora del desayuno transcurrió como de costumbre, y aunque Erna habló menos de lo habitual y se veía un poco demacrada, al menos ya no estaba enferma y su plato de comida fue vaciado gradualmente. «Llegarás tarde hoy». Björn, que estaba a punto de ponerse de pie, se recostó en la silla y la miró directamente. Dime lo que quieres decir, Erna, o no lo sabré. ¿Y qué sentido tiene si igual vas a olvidarlo? Oh, esa era una réplica brillante que hizo sonreír a Björn. ¿No crees que es extraño decir cosas importantes en momentos como esos? Existía una sonrisa pícara en sus ojos que tácitamente hablaba de manera explícita, pero al notar que Erna permanecía enmudecida, él decidió ser más suave. Escucharé, Erna. Solo dilo, dijo él, pensando aún en aquel día cuando la encontró llorando tristemente. Pero aquel día no solo escuchó aquello, sino también los copos de nieve revoloteando sobre un mundo inmóvil. Me gustaría que cenemos juntos, si tienes tiempo, agregó al final. La expresión de Erna era emocionada y debido a que todavía seguía recuperándose, su tono sonó poco elegante. Sin embargo, tras contemplarla por un momento, Björn estuvo de acuerdo. Erna, que había sonreído, pronto borró su sonrisa y frunció el ceño como si no estuviera segura de su promesa. ¿Puedes mirarme a los ojos y prometerlo? Björn miró esos ojos azules serios. Solo entonces Erna volvió a sonreír para sugerir que viajaran juntos el día siguiente. Fueron palabras que habían sido dichas con mucho entusiasmo. Pero Björn cortó sus palabras con una contundente negativa. ¿Qué clase de persona hacía un viaje cuando aún estaba recuperándose? Erna tenía una expresión como si hubiera sido estafada, pero Björn no tenía intenciones de ceder ante las incomprensibles aspiraciones de su esposa. Nuevamente te burlas de mí y me tratas como si fuera una niña. Te recuerdo que ahora tengo 20 años. El hecho de que seas más joven que yo, ¿acaso cambia cuando cumples los 20? Solo eres 5 años mayor y te agradecería que me trates con más consideración, ¿eh? Y también quiero escuchar más palabras románticas a veces. Erna tuvo el coraje de hacer una petición impulsiva. ¿Palabras románticas? Björn, que se había levantado de la mesa, hizo una pregunta ahogada. Fue una mirada que escocía un rincón de su corazón frente a una niña inmadura. Momentos después, esos mismos ojos brillaban maravillosamente a la luz del sol. Björn miró aquel azul intenso y asintió en despedida marchándose. Para cuando la catedral de 200 años comenzó a verse a través de la ventana del vagón, Björn soltó una risita sin que se diera cuenta. Sí, debía admitir que hubo mucha conmoción aquel día, pero al final todo volvió a la normalidad, ligero y refrescante sin ningún tipo de desgaste emocional innecesario. El hecho de que Erna fuera alguien dócil y transparente hizo que fuera particularmente agradable. Quizás había sido un matrimonio bastante impulsivo, pero había sido una buena elección. No existían dramas inútiles con Erna. Era un romance bastante satisfactorio, pensó, justo cuando el carruaje entró en el palacio de Felia. Fue al final de la hora del té cuando un visitante inesperado llegó para ver a la gran duquesa de Leschen. Karen, un poco más allá, aclaró su garganta y guió a Erna hasta el sofá en el centro del salón. «Se dice que este es un regalo del príncipe», explicó la criada. Y justo cuando Erna iba a preguntar a qué se refería, un hombre de mediana edad se le acercó con una sonrisa que no ocultaba su orgullo. «Mire lentamente y elija, gran duquesa», dijo el hombre. Erna blanqueó los ojos ante el deslumbrante festín de luces que se desarrollaba frente a ella. Eran joyas exquisitas que hicieron que su pobre mente se nublara. Tan pronto Björn entró al salón, se sintió desconcertado. El joyero seguía parado en medio, y dado que no había forma de que hubiesen violado una orden suya, solo quedó una sola conclusión. Su esposa era una mujercita demasiado indecisa, así que después de darle una breve mirada al joyero con una sonrisa desconcertada, Björn se inclinó profundamente hacia su atribulada esposa. Adelante, elige, Erna.
Lo siento, no puedo hacerlo. No sé sobre estas cosas y todo se ve demasiado hermoso. Ya he recibido tantas cosas cuando nos casamos. Realmente no soy una persona codiciosa. Por favor, ¿podrías elegirlo tú? Tienes mejor ojo que yo. Si tú lo haces, creo que sería mucho más especial. Por favor. Erna había tomado su mano y apretaba sus dedos con fuerza, y fue el hecho de que su esposa temblara con gran tensión lo que suavizó las agudas emociones de Bjorn. Ayudándola a que tomara asiento, Bjorn entonces se giró y ordenó en el idioma de Felia: Trae el más caro. Los ojos del joyero se abrieron ligeramente ante tal orden y no pasó mucho para que una caja que contenía un collar de diamantes azules fuera entregada. Era una artesanía preciosa. Erna, que había recibido la caja, se giró entonces hacia Bjorn y preguntó: ¿Qué fue lo que dijiste hace un rato? La sonrisa que se extendió por el rostro de Bjorn fue como el de una mordaza. Palabras románticas. Solo entonces Erna sonrió. Los ojos de su esposa eran mucho más hermosos que las joyas de Felia. Oh, sí, era un romance muy satisfactorio. Los deberes de Bjorn llegaron a su fin con el itinerario que se dirigió en Felia, el último país visitado. Ahora todo lo que quedaba era un descanso de un mes completo y un regreso a casa. Erna, que acababa de salir de la suite principal, se quedó en la puerta mirando a su marido, quien estaba tumbado en el sofá frente a la chimenea, leyendo un libro cómodamente. Durante la semana pasada, Erna pudo notar que la salud de Bjorn era realmente muy buena. Se despertaba alrededor del mediodía, tomaba una taza de té, leía el periódico, a veces bebía alcohol y dormía una siesta. También montaba a caballo o jugaba cartas. La otra parte del tiempo estaba con ella, ya sea tocándola o estando dentro de ella. ¿Te duele tanto la espalda que es difícil para ti estar sentado?, preguntó ella tras un largo silencio. Solo entonces él se volvió hacia ella con una sonrisa lánguida. ¿No debería la duquesa saber mejor que nadie la salud de mi espalda? ¡Ay, Dios mío! Erna puso los ojos en blanco hasta que sus brillantes mejillas se enfriaron. Pero incluso en ese momento sus sentidos estaban dirigidos hacia un solo lugar. Y era vergonzoso que reaccionara con tanta sensibilidad incluso ante la más mínima señal. Así que, acercándose en silencio hacia su esposo, tomó el dobladillo de su bata y empezó a cubrirlo. ¿Qué haces?, preguntó él con una leve risa en la voz. Conteniendo la respiración, Erna cubrió su parte inferior e hizo un lazo que hizo reír aún más fuerte a Bjorn. Tú también deberías guardar energías, duquesa. Bjorn tomó suavemente la muñeca de su esposa, quien perdió el equilibrio y cayó sobre él. Él acarició la parte posterior de su cabello y la sostuvo en sus brazos mirando el techo decorado con paneles de colores. Volveremos en una semana. No es un desperdicio quedarse aquí solo recostados. No hicimos mucho durante nuestra luna de miel. ¿Por qué no salimos juntos por la tarde? El chal que la envolvía se hizo innecesario y pronto cayó al suelo junto a la cinta que ataba su cabello. Cuando Erna fue consciente de eso, Bjorn ya desataba su pijama y giraba sus cuerpos apresándola debajo de él. ¿Qué haces cuando sales? Erna dejó de resistirse. En este punto era vergonzoso, pero ya no lo odiaba. Podemos pasear juntos por la ciudad. Por favor, vamos. También me gustaría comprar algunos regalos. La mano que había bajado sigilosamente la hizo suspirar al final de sus palabras. Bjorn, que había sugerido que le encargara esos asuntos a Karen, pestañeó ante los ojos suplicantes de su esposa. Esta mujer generalmente era bastante dócil, pero había ocasiones en las que podía ser bastante tenaz, y mientras fingía que ella ganaba por esta vez, Erna sonrió como si él fuera su mundo entero. Entonces, sus delgados brazos se engancharon detrás de su nuca. ¿Sabes? Realmente puedes ser una persona dulce. Bjorn rió entre dientes y preguntó a qué se refería, porque incluso para sus estándares, la palabra dulce no era algo que encajara con su vida. Siempre me has ayudado cuando más lo necesitaba, y es verdad que a veces me haces enfadar, pero también hay muchas cosas buenas y me siento agradecida por ti. Además, siempre estás trabajando y me agrada ver el esfuerzo que haces. Incluso los momentos en los que te enfrascas en los juegos de cartas o bebes. Supongo que es parte de la recompensa por tu arduo trabajo. Tras sus palabras, Bjorn sintió que escuchaba las crueles maldiciones de Leonid, pero a diferencia de él, Erna estaba muy orgullosa de ello, lo que solo hizo que él riera inconscientemente. Erna, que estaba nerviosa, sonrió con inocencia y preguntó: ¿Qué hay de mí? ¿Qué piensas? Había una expectativa que no podía ocultarse ni siquiera en la mano que acariciaba suavemente su cabello. Mi esposa es bonita. Bjorn besó suavemente su mejilla y poco a poco fue halagando otras partes de ella que fueron secundadas por besos calientes que fueron bajando hasta sus piernas. También eres bonita aquí.
Al reconocer la intención de su perverso esposo, Erna lo besó con urgencia para que no terminara su maliciosa frase. Fue un beso torpe que Bjorn aceptó de buena gana. Erna luchaba ferozmente haciendo muecas, pero era tan linda y divertida que no pudo evitar volver a molestarla. Y como era de esperar, Erna volvió a bloquear sus palabras con otro beso. Tenía unos ojos tan bonitos que parecían a punto de llorar. Y a Bjorn le encantó eso. Ese maldito hongo venenoso había roto su promesa otra vez. Lisa no podía creerlo. Sí, habían salido juntos esta vez, pero ¿de qué servía hacerlo si luego le diría a su esposa que fuera por sí sola a comprar los regalos por su cuenta? Ay, Lisa rechinaba los dientes de la rabia. Maldito príncipe pecador. Sí, pecador. De cualquier modo, Erna reprimió sus emociones y subió al salón por los diferentes departamentos de la lujosa tienda de Felia. Era inútil agotarse en una pelea sin sentido, así que, después de una audaz conclusión, ella partió junto a Lisa en busca de algunos regalos. Sin embargo, conforme pasaban las horas, Bjorn había comenzado a aburrirse, y tras averiguar dónde estaba su esposa, subió las escaleras que lo conducirían hacia donde estaba ella. Cuando llegaron al tercer piso, los pasos de Bjorn se volvieron mucho más lentos. El interior de los grandes almacenes tenía forma circular en el centro. Era una estructura con vista en todas direcciones desde un solo lugar. En el medio, vestida de rojo, Erna sonreía sin reconocerlo, pero Bjorn no dudó de su juicio y avanzó con sus ojos fijos en su destino. Había mucha gente yendo y viniendo, pero nadie obstruyó su objetivo. No obstante, al ver cómo su mujer entraba en una tienda, los ojos de Bjorn se entrecerraron al notar el letrero de esta. Era una tienda para artistas del dibujo, y justo cuando estaba a punto de ignorar ese hecho, Bjorn recordó al hombre pelirrojo, el prometedor pintor de la Academia Real que intentó escapar con Erna aquella noche de lluvia. Bjorn se detuvo por un momento y miró el lugar donde había entrado Erna. La mano que sostenía su bastón se sentía rígida, pero no duró demasiado ya que pronto Erna lo reconoció y comenzó a caminar hacia él con una amplia sonrisa. No se veía diferente a lo habitual, incluso hacía contacto visual con él sin dudar, mientras que las criadas apilaban las herramientas de arte atrás. Justo estaba por buscarte, ¿te gustaría un regalo? ¿Quieres que elijamos un regalo juntos? Preguntó ella, pero él simplemente negó. No, Erna, no necesito nada. La incomodidad creada por el breve silencio pronto se diluyó. Erna comenzó a contar la historia del regalo que había elegido y Bjorn escuchó con moderación. Al pasar por el escaparate de arte, él miró brevemente los artículos que se mostraban allí. Era una caja de arte revestida de oro, pinturas y pinceles. Después de salir de los grandes almacenes, ambos pasearon por un rato junto al río, cenaron y nada más. Pero con solo eso, Erna parecía estar más brillante que de costumbre. Fue igual durante su camino de regreso en el carruaje. Bjorn golpeó el mango del bastón que sostenía y miró por la ventana del auto hacia donde se dirigía la mirada de Erna. Lámparas de gas, edificios coloridos y transeúntes. Era una calle ordinaria y antiestética, muy diferente a su primera luna de miel que en su mayoría estuvo llena de finales de primavera y principios de veranos. Por supuesto fue hermoso, fresco, pero para nada fue mejor que este momento. No obstante, la sensación de ver a Erna maravillada se fue volviendo extraño. Bjorn sabía que no había ningún problema, pero por alguna razón seguía molesto. Y en el colmo de su ira por motivos que desconocía, las campanas al fondo sonaron y Erna se sobresaltó. ¿Acaso quieres volver a subir? ¡Ay no! Con una vez es suficiente. Aún así, parece ser una buena razón para hacerlo. Todo el mundo lo hace, así que debe haber beneficios. Erna era una mujer con un talento para soltar historias que muchas veces él no comprendía. Pero tan pronto sonrió, su corazón se sintió más ligero y los absurdos pensamientos de antes se desvanecieron. Después de todo, ellos ahora eran una pareja y compartían la obligación de estar juntos por muchas temporadas. A medida que pasaban los días, la fiesta de la familia real de Felia llegó. Era una ceremonia preparada para despedir al príncipe de Leshen y su esposa. Incluso las doncellas que mostraron su desprecio abierto hacia esta última, mostraron su lealtad como nunca antes. Zapatos, joyas, artículos llevados diligentemente hicieron que Erna se volviera más y más hermosa. Incluso la mirada de las sirvientas que la miraron de regreso comenzaron a mostrar un poco de sorpresa. Y mientras una criada enganchaba el collar que Bjorn le había regalado la última vez, Lisa se acercó con un último artículo. Fue la tiara que la misma reina le había colocado con una sonrisa benévola en su nombramiento.
un regalo que era considerado como algo muy preciado para la madre de Björn. Cuando Lisa retrocedió admirando su trabajo, Erna se puso de pie y salió de la habitación. Después de recorrer el largo pasillo, bajó las escaleras y vio a Björn esperando al final de estas. El débil miedo desapareció como la nieve. Erna sonrió tímidamente, llena de emoción, y tomó su mano extendida. Fue una noche como un hermoso sueño. El espléndido mundo que siempre hacía que contuviera su respiración, hoy no le robó el aliento, porque Björn estaba junto a ella sosteniendo su temblorosa mano. Todo estaba bien. Incluso si dolía, Erna creía que todo estaría bien porque lo amaba. Así que olvidó todo lo malo, porque Björn era el único que pudo hacerle olvidar los ojos de las otras personas, la tensión y hasta su propio corazón. Fue una noche deslumbrante y como por arte de magia, todo estuvo bien. Y esa creencia se mantuvo firme hasta en la estación en la que brotaron nuevas flores. Una voz familiar se escuchó en el resplandor hermoso de un sueño. Una leve sonrisa podía escucharse en la voz. Cuando Erna abrió lentamente los ojos, lo primero que sintió fue la cálida luz. Era el sol primaveral que atravesaba la cortina traslúcida. Y entonces vio un hermoso sueño sonriendo en esa luz. Era Björn. ¿No te jactaste de que verías la fuente a primera hora? Ya solo quedan pocos minutos. Sus largos dedos tocaron la punta de su nariz y los ojos de Erna, que habían estado desenfocados, pronto volvieron a la vida. Hoy era el día de su cita en la fuente. Saltando de la cama completamente al natural, Erna corrió hacia la puerta del balcón luchando con la correa de su bata. Björn desde atrás se echó a reír por el gran espectáculo. Con la llegada de la primavera, la gran fuente del palacio de Schwerin, que había estado cerrada durante meses, volvería a estar operativa. Y Erna quería ver el primer chorro de agua. Girándose hacia su esposo con sus expectativas a tope, Erna lo llamó entusiasmada, sobresaltándose al final de sus palabras. La brillante luz del sol primaveral iluminaba el cuerpo desnudo de Björn, quien acababa de levantarse de la cama. Ahora era familiar, pero aún así, bajo la brillante luz del sol, era inevitablemente tímida. Mientras Erna giraba rápidamente la cabeza para mirar la fuente, Björn con una túnica salió al balcón. Su sombra, apoyada oblicuamente contra la barandilla, se cernía largamente sobre el suelo calentado por el sol. Erna miró la fuente mientras sostenía suavemente su mano. Al final de un largo canal que se extendía a través del jardín, el río Arvid en primavera brillaba. Chorros de agua comenzaron a brotar todos a la vez de docenas de fuentes a lo largo de las laderas. La voz sorprendida de Erna se armonizó con el refrescante sonido del agua. Junto a ella, que estaba encantada como una niña, Björn miraba el agua de la gran fuente que brillaba en silencio. Ya era primavera. Era su tercera temporada junto a su esposa. La mesa del desayuno del gran duque y su esposa estaban colocados en el jardín que daba a la gran fuente. Fue una orden dada por Björn. Erna, que parloteaba sobre las decoraciones, cambió de tema. Al parecer, la señora Brunner, que había conocido hacía pocos días, había sido muy amable con ella. Además, la había presentado a muchas otras damas casadas. Björn, que escuchaba atentamente, levantó la barbilla sin mostrar mucha sorpresa. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que debían los Brunner a su banco, era un resultado bastante natural. Todos los que te han pedido prestado dinero son amables conmigo. A veces me siento mal por desear que todos los nobles del reino te pidan dinero prestado. La risa de Björn, que secundó a su declaración, fue baja. Eso era un mal deseo. Después de ello, la expresión de Erna se volvió mucho más seria. De todos modos, no es en serio. Yo más que nadie sé lo que es estar en deuda con alguien. Björn, que no esperaba una declaración como esa, sonrió agradablemente. ¿De verdad ibas a pagar tu deuda vendiendo flores? Ante esa pregunta, Erna replicó con determinación. Por supuesto, te lo mostraré luego. Todavía tengo el dinero que ahorré vendiendo flores. Era absurdo. Pero Björn no se atrevió a hacer ninguna réplica, sobre todo porque la sonrisa de Erna se veía muy bonita en esos momentos. Después de eso, un nombre inesperado fue lanzado sobre la mesa. La duquesa de Hein, Lois, su hermana, y automáticamente las cejas de Björn se fruncieron, ya que no era descabellado decir que Lois era la mujer que más odiaba a Erna Niester. Esa mujer malcriada aún atesoraba su llorosa amistad con Gladys. Nunca esperes nada bueno de ella. Te odia tanto como ama a Gladys, y siempre será así. Björn cogió un cigarro y cortó la punta, pero cuando miró el rostro herido de Erna hizo una pausa. Aún así, él no se corrigió. En primer lugar, él no había escogido a Erna para ser una gran duquesa. El propósito de Erna Niester era traer serenidad a su vida. Y en este punto,
Lo había hecho a la perfección. Ella, que seguía mirando su plato, volvió a agarrar el tenedor y vio la caja de cerillas, pero no encendió el fuego, recordando que su esposa siempre tenía dificultades con el humo del cigarro. Muchas veces tosía en frenesí y a menudo lagrimeaba por el humo. Sin embargo, era una mujer terriblemente terca que no se apartaba de su lado aun si el cigarro la hacía sufrir. Finalmente, tras dejar el fósforo a un lado, Björn miró a su esposa con el cigarro apagado entre sus dedos. Es primavera. Erna, que miraba las flores mecidas por el viento, soltó sus dulces palabras. Primavera, otoño, invierno y verano. Cuando recordó que había pasado ya medio año desde que Erna entró a su vida, Björn sintió una extraña sensación. Puede que no lo sepas, pero ya nos habíamos conocido más o menos por estas fechas, mucho antes del baile de la fundación. Björn expresó sus pensamientos aún con el cigarrillo apagado entre sus dedos. Sí, lo recuerdo. Yo acababa de llegar de Buford y tú estabas en la estación de tren. Alguien me empujó y terminé frente al Gran Príncipe. Después de eso también te vi a menudo en las calles de Tara. Para ese entonces ya sabía quién eras gracias a Lisa. Seguro que no dijo nada bueno de mí. Ay, no, dijo Erna rápidamente, pero claramente su esposa tampoco era buena mintiendo. Qué adorable. De todos modos, ¿por qué no me saludaste? Dijiste que me veías a menudo, pero jamás te acercaste. Björn miró a su esposa con la barbilla apoyada sobre una mano, el cigarrillo completamente olvidado. En ese caso, yo podría preguntar lo mismo. Tal vez podría haber hecho algo peor. Después de esa pícara declaración, ambos se enzarzaron en un tira y jala, donde las mejillas de Erna se tiñeron de rojo como los capullos de los manzanos. Así fue hasta que Björn dio un cortés aplauso a su esposa y ésta sonrió sugiriendo a su paso hacer nuevos arreglos florales para sus sombreros. ¿Aún te queda espacio en ese sombrero?, preguntó él en broma, por lo que Erna replicó sin rodeos. Por supuesto, aún queda mucho espacio. Haré uno para ti también. Por cierto, ¿está bien la flor que te di? La muestra de nuestra promesa, preguntó ella con sus ojos brillando con anticipación mientras que el recuerdo ambiguo de una pequeña flor artificial arrojada en el cenicero llegaba a su memoria. Tal vez. Después de dar una respuesta adecuada, Erna sonrió con alegría. Había sido solo una flor falsa. No obstante, Björn miró a Erna con una extraña sed y como cualquier adicción, esta también se sintió peligrosa. Él, que examinaba alternativamente entre los cigarros y Erna, parpadeó e hizo una señal al mayordomo. Y tan pronto como lo hizo, todas las doncellas salieron dejándolos únicamente a los dos. Después de eso, él se levantó y desató con calma la cinta del sombrero atado a su barbilla. El sombrero enriquecido de flores fue arrojado al azar sobre la mesa, e inclinándose sobre ella, Björn besó a Erna, pese a que ella se negaba nerviosamente argumentando que podrían ser vistos. Björn entonces señaló con calma que toda la zona había sido despejada. Erna dejó escapar un pequeño grito al sentir el tirón y su visión nublada momentáneamente. Para cuando finalmente recuperó la estabilidad, ella estaba atrapada contra el sólido tronco de un árbol y el cuerpo de su esposo. Y antes de que pudiera hablar de nuevo, los labios de él ya estaban sobre los de ella. Erna, que estaba en un caos enrojecido, hizo un último intento de llevar los planes de Björn a un lugar más privado, pero nuevamente él solo se tragó sus palabras y aplacó su resistencia con sus dedos. Con sus delgadas piernas colgando, Björn empujó y Erna, que había mantenido obstinadamente sus labios cerrados, se derrumbó con un gemido tembloroso. Mirando a la mujer llena de rastros de él, Björn se movió más salvajemente llevándolos hasta el límite. Agotada, Erna miró hacia el cielo lejano mientras se aferraba a su único recurso, incluso después de que llegaron al final. Su visión nublada se estremeció con los repetidos movimientos aletargados, y en la paz que había regresado, Björn suspiró profundamente y levantó el rostro enterrado en el cuello de Erna. Una flor arrastrada por el viento cayó sobre ella, quien lo miró sin comprender. Björn miró fijamente el rostro de esta mujer que le hacía perder toda cordura. Era hermosa como este día de primavera. Ese fue un momento de una pequeña primavera divertida, cuando todo se olvidaba con una única cosa.